Bueno, para continuar con nuestro evento, me voy a permitir presentarles a un médico, parte de nuestro instituto, del Instituto Vidal, y también socio fundador de Oncovita, muy amigo mío, socio y compañero de trabajo, el doctor Josué Jáuregui Valdés. Es graduado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, con especialidad en ginecología y obstetricia, Centro Médico del Noroeste del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Obregón, con su especialidad en ginecología oncológica en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional de Occidente de IMSS en Guadalajara, diplomado en colposcopía avalado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, diplomado en laparoscopía ginecológica avanzada avalado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, certificado por el Colegio de Ginecología y Obstetricia de Mazatlán. Labora actualmente en el Hospital General de Zona número 3 del IMSS de Mazatlán, Sinaloa. Muchas gracias. Sí, bueno. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y continuaremos con la charla del módulo de oncología y fertilidad. Me tocó difícil después de la conferencia magistral del doctor Cantón, pero empezaremos a ver un tema muy importante que es la conservación de fertilidad en pacientes con cáncer de endometrio. ¿Qué objetivos llevaremos en esta charla? Bueno, recordaremos un poquito de las causas, la epidemiología, los factores de riesgo, identificar cuáles son las pacientes con cáncer de endometrio candidatas a una preservación de la fertilidad, qué métodos de diagnóstico serán los más utilizados o los más adecuados para llegar a unos criterios adecuados de pacientes, cuál va a ser el tratamiento adecuado y el seguimiento durante y posterior del embarazo. Como introducción, entendemos que el cáncer de endometrio va a ser un aumento descontrolado de las células de endometrio, que estas se deben por una estimulación continua del endometrio, generando una hiperplasia típica y con lo que conlleva una mutación celular. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, sabemos que este es el tumor más frecuente en países desarrollados y representa el 48% de los cánceres del tracto reproductivo de la mujer. Los años más comunes en donde se presenta este cáncer son los 65 o los 70 años. En los últimos años, esta incidencia de cáncer de endometrio ha aumentado en las mujeres jóvenes y sobre todo por los factores como es la obesidad, el síndrome ovario poliquístico, y en Estados Unidos se ha estimado una muerte en el 2021 de 12.240 mujeres. Hablando otra vez de estadísticas que ya las hemos mencionado, nosotros los oncólogos nos basamos mucho en el Globocan y vemos cómo los países desarrollados, sobre todo los que están en color azul, pues es donde está la mayor incidencia. ¿Qué hablamos de México? México, después de mama, después de cáncer cervicuterino, bueno, el cáncer de endometrio ocupa una tasa importante de incidencia. Y sabemos que esta enfermedad es más común en la perimenopausia y la posmenopausia, y que solamente el 5% de la incidencia de estas mujeres van a estar debajo de los 40 años. Sin embargo, los adenocarcinomas del endometrio en mujeres jóvenes se asocian a un pronóstico favorable, y esto nos va a dar afortunadamente la pauta para tener alguna opción. Hablando de factores de riesgo, la Sociedad Australiana menciona 4 rubros en un consenso que hizo referente a la preservación de fertilidad en mujeres con cáncer de endometrio. Se habla de la edad, que es más común definitivamente entre los 65 y 70 años, con 82 casos por 100,000 habitantes, la obesidad, la hiperplasia endometrial con un riesgo del 27.5 o en alguna literatura lo maneja hasta un 35% de riesgo para cáncer, y las mutaciones en el mishmash, sobre todo mishmash 2 y 6, que es el que nos aumenta más la tasa para un cáncer endometrio. Y sobre todo, que en pensar que las personas que tienen estas mutaciones en el mishmash se relaciona mucho en pensar en algo que pudiéramos ser lo que es el síndrome de Lynch.
Recordemos que el síndrome de Lynch pues es un síndrome que se relaciona con cáncer no polipósico hereditario relacionado a cáncer de endometrio, entre otras cosas. Factores de riesgo también hay que tener en cuenta pues, la menarca temprana, la menopausia tardía, el ovario poliquístico, si se fijan, vean 16 veces más el riesgo en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, la terapia hormonal y sobrepeso de la hiperplasia del endometrio. Y aquí en este momento hago como que un cuadro importante. Sabemos que México es el país que ha aumentado en la obesidad y 50% de los cánceres de endometrio se ha relacionado de manera directa a la obesidad. Si vemos en la gráfica, aquí se está mencionando lo que es el índice de masa y cómo con una corporal, tomando en cuenta el índice de masa de 30, por cada 5 unidades de índice de masa corporal que se va aumentando, el riesgo para cáncer de endometrio aumenta en un 50%. Pero también de factores de riesgo, también tenemos factores protectores, como son los anticonceptivos orales, el DIU de levonorgestrel y obviamente la paridad. ¿Cuál es el mecanismo de patogénesis de este cáncer de endometrio? Pues sabemos que se debe por un estímulo exagerado de estrógenos generando una hiperplasia, con lo que nos va a llevar que la progesterona no hace lo contrario aparte del estrógeno y nos va a generar obviamente lo que va a ser un cáncer de endometrio. Un poquito de los mecanismos de lo que va a ser el mecanismo de patogénesis, bueno, sabemos que tenemos un endometrio normal, vamos a tener un desbalance de las células del estroma del endometrio, lo que me va a llevar a unas mutaciones del PTEN y otra metilación aberrante del MLH1, generando una mutación del MISH-16. Esto me genera que haya una hiperplasia atípica. Recordemos que ya no existe la hiperplasia compleja, con atipias o simple, solamente se considera ya hiperplasia endometrial con atipias y sin atipias, generando un aumento en la mutación del PTEN, una metilación del KRAS y una mutación de la beta-catenina, generando así un cáncer endometrioide en sus principales porcentajes. Y si este cáncer sigue aumentando, ya me va a generar una mutación del P53, en donde los cánceres endometrioides de alto grado o serosos es donde más se encuentran las mutaciones del P53. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico de estas pacientes? El 90% de estos pacientes obviamente se va a generar como un sangrado uterino anormal, un dolor, un cambio en el patrón intestinal, un problemas en la micción, a veces disnea, derrame, pero bueno, ahí a lo mejor ya estuviéramos pensando en una etapa muy avanzada, secreción purulenta o afectación del cérvix si se presenta como un piometra. Y para hablar del cáncer endometrio también debemos de hablar de su clasificación. Y tenemos diferentes clasificaciones. Y uno de los criterios de Bookman, publicados desde 1983, pues los dividen en cáncer endometrio tipo 1 y tipo 2. Nos compete en esta charla, obviamente, el tipo 1, que van a ser los cánceres que sí podemos tener una preservación de la fertilidad. Afortunadamente, los tipo 1 pues son los más comunes, se relacionan un 60-70%, son de bajo grado, grado 1, grado 2, la invasión es superficial, la sensibilidad a los progestágenos es alta, la supervivencia es mayor hasta un 85% y el pronóstico puede ser favorable. En otra clasificación, hablemos de los tipos histológicos, el carcinoma endometrioide, con diferenciación escamosa, vello glandular, secretor, tenemos los tumores neuroendocrinos y los tumores ligados en otros sitios como los mucinosos, los serosos intraepiteliales y serosos. Es bien importante también hablar de los grados histológicos de lo que va a ser el cáncer de endometrio. Tenemos 3 grados y solamente el grado 1, que es el más favorable para llevarle una preservación de fertilidad, aunque algunos artículos, algunos casos nos refieren también hasta un grado 2, que es moderadamente diferenciado. Y aquí hacemos énfasis del por qué un grado 1, porque recordemos que un grado 1 de un cáncer endometrio tenemos una afectación ganglionar pélvica en un 3% y una paraórtica en 2%. Y en el grado 2, la pélvica se nos va hasta 3 veces más, que es el 9%, y una paraórtica en el 5%. Lo que nos reduce, obviamente, la supervivencia a 5 años.
pero también, particularmente en el cáncer de endometrio, la genética molecular es importante. No voy a hablar de cada uno, de cómo se componen los cánceres de endometrio, pero sí voy a hablar del que es bajo número de copias que se relaciona sobre todo al endometrioide, porque este sí se relaciona a los grado 1 o se convierte en grado 1 o grado 2 y son los que sí podemos llevar a unas pacientes hacia una preservación de fertilidad. Es importante recordar las etapas del cáncer de endometrio, pero vamos a hacer énfasis en el 1A, que solamente las pacientes en etapa 1 son las que vamos a poder llevar a una preservación de fertilidad. Y aquí hago referencia de un artículo que fue publicado en el 2020 de una opinión de expertos en la revista de Ginecología y Obstetricia de México, que al final la voy a retomar este artículo, pero me parece interesante de cuáles van a ser las pacientes más candidatas a pensar que pudiéramos llevar a una preservación de la fertilidad. Ejemplo, una edad menor de 45 años, que efectivamente confirmemos que sea un carcinoma endometrioide bien diferenciado, ausencia de invasión linfovascular, porque esto es un factor pronóstico también para nuestro cáncer, la expresión de receptores de progesterona en el endometrio, que tengamos 4 semanas transcurridas desde la fecha de diagnóstico, que no haya invasión biometrial, sin enfermedad metastásica y sin evidencia de tumor anexial. Pero ¿cómo vamos a llegar a saber que si está afectado de más o no esta enfermedad? Bueno, tenemos varios métodos de diagnósticos y en este estudio publicado por la revista o el Journal de Obstetricia y Ginecología y Medicina Reproductiva, hace comparación de las diferentes maneras de hacer el diagnóstico. El primero que pone pues es la biopsia de cánula de Pipel, que muchas veces nosotros lo utilizamos en consultorio, y me habla de una sensibilidad del 81 al 89%, con una especificidad del 98%. La dilatación y curetaje de los principales métodos de diagnóstico, una sensibilidad del 85% y una especificidad del 99%. Y actualmente la biopsia por histeroscopía, en donde tenemos una sensibilidad del 82.9 y una especificidad del 99.7. Y aquí es importante mencionar este estudio fue publicado por la Sociedad Japonesa de Ginecología y Obstetricia, en donde los japoneses valoran 135 pacientes entre los años 2014 y 2016 y le dan un valor a las imágenes que ellos están viendo en la histeroscopía y tienen 4 puntos importantes: ver si hay vasos atípicos, si la superficie del endometrio es irregular, si la estructura que se está viendo en el endometrio es papilar o si tiene una estructura polipoide. Y si vemos aquí, por ejemplo, en la primera imagen, aquí vemos vasos atípicos por medio de la histeroscopía y la estructura papilar. Aquí vemos un patrón polipoide con vasos atípicos, este es un patrón polipoide sin vasos atípicos, y vean la cuarta imagen en donde vemos patrón polipoide, vasos atípicos y patrón papilar, ¿no? Importante, este estudio valorado por 3 ginecólogos que se capacitaron con este término de histeroscopía, y de los pacientes que valoraron, que de 8 pacientes que decían que era benigna, pues el 100% dijeron, pues sí, corresponde, confirmado con biopsia, de que sí era benigna. La relación de que por medio de histeroscopía pensaban en una hiperplasia endometrial con atipia, 4 de 7 se confirmaron con la biopsia de patología. Se mencionaba del grado, si era grado 1 o grado 2, 67 fueron positivos que concordaron lo que se veía en la imagen con el resultado de patología y otros resultados que se encontraron. Entonces, ellos en este estudio encontraron que la sensibilidad de la histeroscopía basado en estas imágenes características, encontraron una sensibilidad del 95% y una especificidad del 98%. Y el patrón cerebroide que encontraban los tumores de alto grado, pues era bastante específico para hacer el diagnóstico. La NCCN nos habla de unos criterios de la fertilidad. Ella menciona, a diferencia del artículo que vimos de la revista mexicana, ella pone hasta 40 años y que la paciente no haya tenido bebés, que el carcinoma endometrioide sea grado 1, etapa 1, y que la enfermedad esté limitada del endometrio, que haya ausencia de metástasis y que no tenga ninguna contraindicación.
y hace un énfasis importante en la asesoría previa al criterio de estas pacientes, porque a lo mejor nosotros queremos llevar a esa paciente a la preservación de la fertilidad, pero debe llevar un consejo previo por el biólogo de reproducción, valorando por la reserva ovárica, la hormona antimulleriana, y aunque nosotros la queremos preservar, pero pues ella no tiene posibilidades o posibilidades muy bajas para la fertilidad, pues es complicado. Y mencionaba la NCCN que de las pacientes que se creen que tenían un estadio 1 y grado 1, entre un 13 y un 22% teníamos un diagnóstico erróneo, tanto por la clínica como por las imágenes. Entonces es alta la probabilidad de que haya una etapa más avanzada. Una vez que ya tengamos los criterios para preservar la fertilidad, los tratamientos de progestinas, el Diugon, levonorgestrel, la metformina, los análogos de GnRH o la resección endometrial guiada por histeroscopía es uno de los mejores tratamientos para llevar a estas pacientes para preservar la fertilidad. Y ellos mencionan que para hacer el diagnóstico pues es la dilatación y curetaje entre cada 3 y 6 meses. Si tenemos una respuesta completa al tratamiento, se envía una evaluación reproductiva para su tratamiento. Si tenemos una progresión, debemos hacer nuevamente estudios, una resonancia magnética, un ultrasonido, medición del CA-125 y valorar el tratamiento oncológico. Si tenemos una respuesta parcial, tenemos que cambiar el tratamiento y revalorar una biopsia en 3 meses para tener una respuesta completa. La Sociedad Americana de Ginecología y Oncología también hace una revisión sistemática de cómo hacer o cómo llegar a este diagnóstico adecuado. Y ellos compararon 2 tipos de biopsias para el cáncer de endometrio, la EpiPEL y la biopsia con dilatación y curetaje. Y encontraron que en el 8.7% que se llevaba a dilatación y curetaje no fueron diagnosticadas con cáncer, y en las biopsias de EpiPEL entre un 17.4% no se fueron diagnosticadas. Y la biopsia preoperatoria se correlacionó en un diagnóstico en el 85% de los casos. Bueno, ¿qué estudios de imagen voy a pedir a la paciente? ¿Qué estudios voy a valorar para ver si realmente la enfermedad está limitada al endometrio y tenemos ausencia de metástasis? Y menciona en la NCCN, asociado con la sociedad o el Colegio de Radiología de Americano, 3 estudios: la ecografía, la tomografía y la resonancia, en donde en esto menciona que la mayor sensibilidad para ver lo que va a ser la invasión miometrial va a ser el ultrasonido, al igual que la invasión cervical. En segundo lugar es la resonancia para valorar la invasión del miometrio, y la invasión cervical en segundo lugar para la invasión en un 56% de la sensibilidad. Lo que no contamos con la ecografía es valorar los ganglios linfáticos afectados, en donde sí la resonancia magnética va a ser el mejor estudio para valorar esto. En este estudio también comparó y llegamos a la conclusión, bueno, ¿qué es mejor, la resonancia o el ultrasonido? Y en este estudio de métodos de imagen también se evaluó esta comparación del ultrasonido 3D con la resonancia magnética, y en donde llegamos a las mismas conclusiones, en donde para valorar nódulos linfáticos definitivamente es mejor la resonancia magnética, pero para valorar lo que va a ser la invasión miometrial o la invasión cervical, vamos a utilizar mejor lo que va a ser el ultrasonido. ¿Cuáles van a ser los mejores tratamientos para la preservación de la fertilidad cuando no se contraindica el tratamiento o no se contraindica el embarazo? Los aprobados pues son las progestinas, las metforminas, los análogos de GnRH, la resección endometrial y obviamente el tratamiento definitivo quirúrgico. ¿Qué opciones tenemos? El acetato de medroxiprogesterona entre una dosis de 200 y 800 miligramos día, el acetato de megestrol de 10 a 480 miligramos día y el DIU de levonorgestrel de 52 miligramos con liberación de 20 microgramos al día. ¿Qué va a hacer el tratamiento de progestinas? Estabiliza la fragilidad endometrial, inhibe el crecimiento endometrial, inhibe la angiogénesis y previene la esteroidogénesis ovárica, estimulando la conversión del estradiol a estrona. Obviamente este tratamiento está contraindicado en pacientes que tengan obviamente cáncer de mama, eventos cerebrovasculares, infartos, tromboembolismo
o el uso de tabaco. La metformina, ¿qué función tiene la metformina en estas pacientes? Bueno, se hizo un metaanálisis de 19 estudios entre el 2003 y el 2006 y se encontró que la metformina disminuye la expresión de biomarcadores de un 51 hasta un 34%. Y en las pacientes diabéticas usando metformina con cáncer de endometrio, mejoró la sobrevida que las que no utilizaban la metformina, entre un 81 versus el 60%. La otra tratamiento que se habla de las pacientes con cáncer de endometrio, pues es la resección histeroscópica. Y en este artículo, en donde se evaluaron 6 pacientes premenopáusicas del 2001 al 2007, se hizo una resección por histeroscopía del tumor endometrial aunado a tratamiento de acetato de megestrol y se les dio seguimiento. ¿Qué procedimiento se hizo? Por remover en totalidad del tumor, remover el endometrio adyacente del tumor y remover el miometro que estaba también alrededor del tumor. De estas 6 pacientes con este tratamiento, 6 lograron el embarazo. Y mencionaba la NCCN que al hablar de preservación de la fertilidad en las pacientes con cáncer de endometrio, pues debemos mencionarle que cuál va a ser su sobrevida. Y entiéndase que una sobrevida, según la clasificación FIGO 1A, a 5 años del 90%, grado 1, la sobrevida a 5 años del 87%, la sobrevida de grado 2 del 75%, con una remisión del 24 al 100% de estos estadios y una cura con un tratamiento adecuado oncológico hasta el 93%. Estas son las diferentes consensos o la tabla en donde de la sociedad japonesa, la australiana, la europea, la china y todo, de qué criterios y cómo es el manejo o el abordaje de las pacientes que tienen un cáncer de endometrio y que los que llevar a preservación de la fertilidad. Si se fijan, todas llevan a la común que la biopsia de dilatación cervical llegan a ese consenso, pero los chinos dicen que la histeroscopía también es una manera de cómo llegar al diagnóstico. Los estudios que se deben de pedir, todos concluyen que la resonancia es importante, los tratamientos son similares en todos los consensos a nivel mundial y el seguimiento, si se fijan todos, es de cada 3 meses, cada 6 meses estar valorando, ¿no? ¿Qué desenlaces oncológicos vamos a tener en estas pacientes con cáncer de endometrio y que desean la fertilidad? Este es un artículo publicado también aquí en México en el 2019 y se habla de las consecuencias oncológicas y perinatales del tratamiento conservador de la fertilidad en pacientes con cáncer de endometrio que se trataron con progestinas. ¿Cuál fue el objetivo? Estimar la respuesta completa y embarazo en tratamiento conservador. ¿Cómo dieron este seguimiento? ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Fue un cáncer de endometrio, como lo hemos mencionado, etapa 1A, grado 1, edad entre los 18 y 40 años, el deseo de fertilidad, que no tengan invasión y que no tengan ninguna contraindicación para el tratamiento. En la primera consulta se valora a la paciente, se realiza en la segunda consulta la biopsia, en 3 meses se realiza un nuevo examen pélvico y ultrasonido pélvico endovaginal, a los 6 meses un nuevo examen y una biopsia endometrial, y si el resultado de la biopsia es negativa con una respuesta, se lleva deseo de fertilidad. ¿Qué resultados tuvieron en este artículo? Bueno, que la regresión que tuvieron completa a 6 meses con progesterona fue de una paciente, a los 12 meses una paciente, con el DIU de levonorgestrel, a los 6 meses 3 pacientes tuvieron una respuesta completa, a los 12 meses 4 pacientes tuvieron una respuesta completa y el acetato de megestrol a los 6 meses 2 pacientes. ¿Qué pacientes o cuántos pacientes tuvieron una regresor parcial? A los 6 meses 1 con la progesterona, a los 2 meses 1 con la progesterona. Casi todas tuvieron una respuesta completa con el DIU de levonorgestrel, pero también hubo una persistencia en la enfermedad en 3 pacientes con el DIU de levonorgestrel. Y como les mencionaba en una de las primeras diapositivas, que cuáles eran realmente las pacientes o cuáles
serían los criterios para incluir a nuestras pacientes en este artículo de preservación de la fertilidad, la opinión de un grupo de expertos, es orientar a la paciente o categorizar qué pacientes realmente se van a incluir en la preservación de fertilidad. Tener bien importante que los receptores hormonales en el endometrio son importantes para valorar nuestra respuesta al tratamiento, los estudios complementarios de marcadores y el tratamiento que nos van a llevar para estar en común acuerdo para el tratamiento. Y ellos mencionan que con los criterios de selección, tener a la paciente indicada, evaluación histeroscópica la pone como algo importante para valorar el endometrio y que el tumor sea menor de 2 centímetros sin extensión cervical, importantísimo. Perdón. La evaluación del deseo reproductivo, ellos mencionaban que no hay que llevar a más de 18 meses de tratamiento a estas pacientes. Después de los 18 meses la paciente se debe de ir a un tratamiento oncológico definitivo y, importantísimo, la evaluación de reserva ovárica, ¿no? Aunque nosotros queramos conservar o el deseo de fertilidad, si ella no tiene unos pronósticos no adecuados, pues para la fertilidad pues va a ser un poco difícil. Y en este mismo artículo mencionaba que cuáles eran, digamos, que los pasos a seguir para las pacientes. Y ellos mencionaban que primero debemos hacer la histeroscopía. Si tenemos una respuesta completa por histeroscopía, debemos confirmarla por biopsia. Y si esto es adecuado, lo pasamos a una reproducción asistida. A los 3 meses confirmamos si todavía no se desea la reproducción. A los otros 3 meses volvemos a hacer una histeroscopía y confirmamos que no haya ninguna alteración. Y así lo podemos llevar hasta los 18 meses. Si tenemos una respuesta completa sin biopsia o no podemos hacer biopsia, hay que continuar el tratamiento con medroxiprogesterona, que era lo que ellos estaban comentando. Si tenemos respuesta completa sin biopsia, después de 6 meses de seguimiento, podemos hacer un cambio en el esquema de tratamiento y si no tenemos una respuesta, lo llevamos a un tratamiento oncológico definitivo. Si tenemos una respuesta parcial después de una histeroscopía inicial y del tratamiento de los primeros 3 meses, hay que tomar la decisión y cambiar el tratamiento a megestrol iniciando con medroxiprogesterona. Si a los 3 meses, a los 6 meses ya llevamos otra vez una histeroscopía y volvemos a tener una respuesta mayor o igual del 30%, continuar con el tratamiento de megestrol. Lo llevamos a una histeroscopía, ya van 9 meses de tratamiento y si tenemos una respuesta parcial, pues definitivamente la paciente va a ser candidata a un tratamiento oncológico. Y al igual, si desde el principio no tenemos una respuesta, pues esta paciente definitivamente pues no hay oportunidad de un tratamiento de preservación de la fertilidad. ¿Qué conclusiones llegamos referente a esta charla? Que bueno, que toda paciente candidata a preservar la fertilidad debe ser referenciada a un centro especializado, tanto de oncología como de fertilidad, que la biopsia endometrio más ultrasonido cada 3 meses es importante para el seguimiento de estas pacientes. Todas las pacientes se deben de realizar una resonancia magnética como uno de los primeros estudios para valorar la invasión y la paciente sin respuesta a 6 meses obviamente se debe llevar a un tratamiento oncológico definitivo. Mis conclusiones es, se debe de reconocer las pacientes que deben de tener los criterios de fertilidad al igual que sus factores de riesgo, implementar las mutaciones a nivel molecular para valorar los pronósticos de la fertilidad de la paciente. La dilatación y curetaje va a ser actualmente en nuestra era el mejor método para el diagnóstico, aunque la resección histeroscópica y el DIU del monogestrel van a presentar la mejor tasa de respuesta y siempre que la paciente llevemos a un tratamiento de fertilidad definitivo posterior, hay que llevarlas a una esterectomía para reclasificar a estas pacientes con cáncer de endometrio.
Y el tratamiento, pues obviamente debe de ser multidisciplinario entre el ginecólogo, el oncólogo, el psicólogo, el nutriólogo, el biólogo de la reproducción, para conformar un buen tratamiento a nuestra paciente. Muchas gracias.